Hemos leído en Lucas 6, 46 al 49. Sí, dice la palabra del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, estos son unos versículos que hemos leído en numerosas ocasiones, muchísimas veces. Incluso el pastor, creo que hace unos cuantos domingos, creo que estuvo hablando sobre esto, sobre estos pasajes, la parábola de los cimientos. El jueves hemos tenido el ensayo, yo ya tenía más o menos el mensaje, el bosquejo, y yo no me daba cuenta de que había una canción sobre la roca. La verdad que no había caído, pero bueno. Y más o menos sabemos el significado de la parábola de los cimientos, ¿no? Que Cristo es la roca, que cuando estamos cimentados en Él, estamos fundados en Él, si vienen problemas, vienen adversidades, pues no será igual, ¿no? Sino que podemos permanecer porque Cristo es la roca. Es más o menos así es más o menos así como entendemos esta parábola. Pero yo quiero que hoy nos fijemos más en los primeros versículos. Vamos a leer el versículo 46, que es por donde hemos empezado. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No hacéis lo que yo digo. Antes de continuar, vamos a ver a quién se está dirigiendo el Señor. Vamos al versículo 17 de este mismo capítulo. Esta parábola también la encontramos o estos versículos en el libro de Mateo 7. Ahí está, creo que más claro y más explicado, pero he escogido leerla aquí en el libro de Lucas porque es el libro el que yo estaba leyendo y es ahí donde el Señor me hablaba. Versículo 17 de este capítulo 6. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, vemos aquí que el Señor se está dirigiendo a un montón de gente y a los discípulos, a gente que había venido para escuchar el mensaje de la palabra y también a los discípulos, ¿no? Que estaban allí para recibir el mensaje. Los discípulos acababan de ser elegidos y estos oyentes son los que escucharon el Sermón del Monte. Lo vemos más claro en el libro de Mateo. Entonces, continuemos con el versículo 47. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Hemos dicho que Jesús se está dirigiendo a un montón de personas que habían venido para escucharle, que durante un largo espacio de tiempo habían estado ahí concentrados escuchando el mensaje de la palabra, no sé si días o horas, y ahora el Señor dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Ese y las hace lo marqué yo aquí porque me llamó muchísimo la atención. Entonces, en otras palabras, el Señor les está diciendo, bien, está bien que ustedes hayan venido aquí a escuchar el mensaje de la palabra, pero ¿qué vais a hacer con lo dicho aquí? Eso es lo que lo puede uno así más o menos aplicarlo a su vida, ¿no? Casi al final del versículo 47 dice, y las hace. No sé si Javier puede poner Mateo 7:28, que es donde está también esta parábola. Entonces esto me hacía meditar mucho y decir, ¿qué tipo de oyente estoy siendo yo? ¿De aquel que viene simplemente para oír la palabra del Señor o aquel que está escuchando el mensaje, reteniéndolo, digiriéndolo, sí, y poniéndolo por obra? No sé qué tipo de oyente eres tú, aquel que simplemente estás como espectador o retienes la palabra del Señor y la pones por obra. Cuando el Señor terminó de dar estos versículos, esta palabra y el Sermón del Monte,
hemos dicho que seguramente ha estado por largo tiempo, dijo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O sea que incluso les había gustado la parábola, la palabra. Se admiraba de sus doctrinas por lo que él había dicho y también porque hablaba con autoridad, dice el versículo 29. Date cuenta que todos los que estaban allí, tanto multitud como discípulos, eran oyentes, todos. De igual modo somos todos oyentes los que hemos venido, los que estamos hoy aquí, tanto los que llevamos más tiempo en el Señor, los que somos asiduos a la iglesia, los que vienen por primera vez, o no sé si se congregan en algún otro sitio, pero todos somos oyentes de la palabra del Señor. La cuestión está en qué tipo de oyente eres, si del que retiene la palabra o del que le entra por un oído y le sale por el otro. Esa es ahí la cuestión del mensaje, qué tipo de oyente eres, ¿no? Y hacerte ver, hacerte comprender que es necesario que pongamos la palabra por obra. Ahora imagínate, hagamos un esfuerzo de imaginación que todas aquellas personas que estaban ahí, yo quiero decir esto para que entiendas el porqué del mensaje y por qué el Señor me hablaba a través de estos versículos. Todas aquellas personas que estaban ahí, imagínate un poco, eran oyentes, seguramente se habían convertido en oyentes fieles del Señor. ¿Qué más podemos pensar? Que a algunos les gustaba el mensaje, como ponía en Mateo 7:28, otros irían a sus casas y continuarían con su vida totalmente igual. Otros quizá el Señor les inquietaba la palabra y se iban masticando la palabra y sus pensamientos iban chocando con lo que Jesús había dicho, porque no era eso lo que ellos habían aprendido siempre. Entonces, claro, yo me ponía a pensar, yo estoy siendo oyente también fiel continuamente de la palabra del Señor. ¿Qué diferencia tengo yo de estas personas de las cuales está hablando aquí el Señor? Y quizá otros se habrían convertido en oyentes fieles del Señor, igual participarían de todas las reuniones que el Señor hacía, de todos los eventos y estaban en todas las predicaciones, pero simplemente se quedaba ahí. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto y quiero que entiendas que había mucha gente que estaban teniendo acceso a la palabra del Señor, estaban escuchando las enseñanzas del Señor continuamente, lo tenían ahí en directo, ¿no? En vivo y en directo. Porque quiero hacer hincapié porque hoy en día hay mucha gente o muchos hermanos que van de iglesia en iglesia intentando conseguir algo que se amolde a sus condiciones, un pastor que predique más o menos como a ellos les gusta, o un mensaje que se amolde como a ellos les gusta, ¿no? Que al final casi siempre tienen que ver con su carácter. Y tú ves a estas personas y al final siguen siendo igual. ¿Por qué siguen siendo igual? Pues porque simplemente pueden estar escuchando un buen mensaje de la palabra, pero si no lo ponen por obra, de nada vale. Y claro, y sin ánimo de criticar, sí es algo que me hace examinarme a mí mismo. Digo, ¿en qué tipo de cristiano me he convertido? ¿En qué tipo de oyente? ¿Simplemente soy una persona oyente, consumidor de un mensaje dominical? ¿O estoy escuchando la palabra del Señor, reteniéndola y poniéndola por obra? Entonces, quiero que tú hoy también te vayas examinando. Y también hoy, tristemente, la iglesia del Señor está llena de gente, consumidores simplemente de un mensaje dominical, que simplemente creen que ser cristiano es esto, escuchar un mensaje dominical, asistir con regularidad a la iglesia y ya está. Pero podemos ver, profundizando un poquito en la palabra, que aquí también había personas que estaban escuchando el mensaje de la palabra del Señor continuamente, estaban escuchando al mejor predicador. Estas personas estaban teniendo una oportunidad increíble de escuchar al maestro de maestros, estar escuchando ahí el mensaje de la palabra del Señor. El mejor predicador que ha pisado este planeta Tierra. Amén. Dicen que Charles Spurgeon es uno de los mejores predicadores que ha habido.
y el Señor Jesús está por encima de Charles Spurgeon, 3, 4, 5, 6 veces por encima de él. Y estas personas lo estaban escuchando a él, pero ellos no habían dejado actuar la palabra del Señor. No estaban dejando actuar la palabra del Señor. De igual modo, hoy nosotros tenemos acceso a la palabra del Señor a través de la Biblia, a través de YouTube, a través de Internet. Y en YouTube uno puede buscar el predicador más o menos que se amolde a sus condiciones, el predicador que más le gusta, el predicador que uno siempre ha escuchado, el predicador que le han recomendado. Y ahí está. Pero si no pones la palabra por obra, de nada vale. Amén. Y a veces, tristemente, hermanos, idolatramos a estas personas, idolatramos a estos siervos de Dios que quizá el Señor les está, tienen más tiempo para invertir o el Señor en su misericordia les da más de Él y les idolatramos. Dice, no sé si alguna vez te ha pasado, dice, escucha este predicador, que este es buenísimo, este es una pasada, o este hace broma, no, este no me gusta porque este no hace bromas, este es más serio, o pues este predica más cortito, ¿no? Y lo que quiero decir es que tenemos un montón de predicadores que se amoldan a nuestras condiciones, pero si no la pones por obra, de nada vale. Allí quedó todo. Y como hemos visto en Mateo 7, 28, que se admiraban de su doctrina, decía, wow, ¿cómo predica este hombre? ¿Con cuánta autoridad? Dice, porque predicaba con autoridad, no como los escribas. Yo me imagino que el Señor, no sé si tenía una voz envolvente así, fuerte, y se le veía que no era hipócrita como los escribas. Y eso le gustaba a los escribas, encima hablaba claro, hablaba con ejemplos y decía, wow, les gustaba, pero simplemente se quedaba ahí. No sé si recordáis a un pastor que vino aquí de Santander, que tenía una voz, nosotros le decimos una voz de locutor de radio, se hablaba así súper fuerte, y tenía una voz, la verdad que súper envolvente, súper guay. Y quiero decir que sí, hay bastantes pastores, ¿no?, que tienen una destreza con la palabra del Señor y tienen aprendido cómo manejar los tiempos y cómo controlar la voz y hablar más suave, más fuerte, más rápido y tal. Pero si no ponemos la palabra por obra, de nada vale. Amén. No está mal escuchar a predicadores, ¿sí? A pastores. Yo conozco un pastor, es colombiano, vive en Estados Unidos y me gusta porque él predica más, da más enseñanzas en cuanto a la familia, ¿no? Entonces no está mal escuchar a predicadores. Lo que está mal es que escuches y nada retengas, ¿sí? Vamos al versículo 46, dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Allí en el Sermón del Monte había muchísima gente o en todas las reuniones que el Señor hacía continuamente, y puede ser que allí había de verdad gente que sí estaba escuchando el mensaje de la palabra del Señor de verdad. Seguramente ahí estaban algunos de los que se unieron a los discípulos, que fueron luego parte de los 70. Pero recordemos una cosa, que el Señor no habla en vano. Y cuando el Señor dice una palabra, la dice como conviene. Entonces, si Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Es porque seguramente allí había gente que simplemente estaba escuchando, ¿sí? Y he querido decir todo esto en cuanto a la multitud, en cuanto a que estaban accediendo al maestro de maestros, al predicador, al mejor evangelista de todos los tiempos, pero no estaban haciendo nada, no estaban aprovechando nada de sus enseñanzas. De igual modo, hoy nos ocurre hoy en día a nosotros, como he dicho, y vuelvo a recalcar que tenemos acceso a un montón de predicadores, pero si no lo ponemos por obra, de nada nos vale. Si le llamamos Señor, Señor, que sea verdaderamente porque su palabra es autoridad sobre nuestras vidas. Si le llamamos Señor, que verdaderamente sea porque ponemos su palabra por obra, que la estamos poniendo en práctica, ¿sí? Si estamos diciendo que el Señor es autoridad sobre nuestras vidas, que verdaderamente lo digamos de boca y también de corazón. Amén.
Yo sé que esto es difícil, pero que no seamos habladores, ¿sí? Ahora, ¿qué significa edificar sobre la roca? Cuando lees la palabra del Señor con detenimiento, dice, pero a mí me han enseñado una cosa y ves otra. Bueno, edificar sobre la roca no es escuchar, vamos a empezar por lo que no es, para que se vayan derrumbando mitos. Edificar sobre la roca no es escuchar la palabra del Señor atentamente. Tampoco es asistir con regularidad a una iglesia. Y tampoco es orar al Señor Jesús, creer al Señor Jesús y orar a Él. Ninguna de estas cosas es edificar sobre la roca. Son buenas, son importantes, sí, y necesarias también, pero eso no es edificar sobre la roca. Hemos dicho que había multitud allí que seguramente escuchaban el mensaje del Señor atentamente. Decían, sí, sí, amén, amén. Pero les entraba por un oído y luego hacían lo que querían en sus casas. O es que ya tenían un esquema demasiado, o sea, ya tenían una vida demasiado estructurada. Y a veces romper esas estructuras, romper esos moldes, es súper difícil, si tú no quieres, claro. Ahora, hemos dicho lo que no es edificar sobre la roca. ¿Qué es edificar sobre la roca? Versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahí es cuando el Señor pone un ejemplo. Él ponía ejemplos para entender lo que había dicho. Dice, bueno, pues es semejante a un hombre que construyó sobre la roca. Pues entonces, edificar sobre la roca es poner la palabra por obra. Eso es, ni más ni menos. Edificar sobre la roca es escuchar, retener y ponerlo por obra. Eso es edificar sobre la roca. Amén. Y allí, cuando uno escucha la palabra y la pone por obra, ahí es cuando vienen las discusiones con nuestros pensamientos. Digo, ¿será que sí? ¿Será que no? Cuando pones la palabra por obra, te cuestionan las cosas y ya no vas por la vida como que tú llevas al Señor, ¿sí? Sino que es el Señor quien te lleva a ti. Hay una canción cristiana que dice, espera, perdón. Sí, estamos hablando de que tú llevas al Señor, de que tú no llevas al Señor, sino que Él es el que te lleva a ti. Entonces, en cuanto a la canción cristiana que decía, que a veces, o sea, uno se cree el camino y el Señor es la autopista. Dice, o sea, no somos nosotros los que marcamos el camino, es el Señor el que marca el camino. Y si es el Señor el que marca el camino ya está marcado o Él lo marcará. Entonces no soy yo el que digo, no, es por aquí, no, es por donde el Señor diga. Esto es como si te vas a Madrid y pones el GPS y tú emprendes el viaje y dices, no, pero por ahí van unos coches que creo que van a Madrid. No, 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 no. Tú tienes que seguir lo que marca el GPS, o sea, lo que dice el Señor. Dice la palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si Él es el camino, nosotros no somos caminos de nada ni marcamos ninguna ruta. Amén. En una construcción grande de un edificio, pensaba yo esto, ¿no? En una construcción grande de un edificio que aquí habla sobre edificar sobre la roca, antes de que el edificio sea grande, ostentoso, se le vean todos sus cristales, todas sus ventanas, se le vean sus grandes portales, primero se cava, se hace un hoyo grande. Y en ese hoyo te puedes encontrar de muchísimas cosas, arena, basura, piedritas, piedras bastante grandes, y entonces ahí es cuando viene la maquinaria pesada y empieza la máquina a taladrar. Pa, 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 pa. Las he visto en Bilbao, ¿no? Pa, 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 pa. Pero esas rocas también hay que quitarlas, porque la construcción que estás haciendo es para poner los cimientos y lo que vas a hacer es algo nuevo, es algo muchísimo mejor. Aunque la roca esté dura, hay que desarraigarla y quitarla. De igual forma ocurre con nuestra vida. Cuando empezamos a poner la palabra por obra y empezamos a vivir según como Él quiere, empezamos a construir y a poner los cimientos bajo la palabra del Señor, bajo sus mandamientos, te vas a encontrar a veces cosas que están ahí arraigadas. Dice, no, mi dinero nadie me lo toca porque mi papá, mi mamá me ha enseñado que tal y tal cual.
tal y cual cosa, y porque tengo que meter bastantes horas, lo que sea, ¿no? Pero tienes que empezar a desarraigar cosas, a empezar a quitar cosas que estorban, esa roca, esas piedras, porque lo que viene, la palabra del Señor, es muchísimo mejor. Pero tenemos que creerlo, hermanos, no vivirlo como un cuento de hadas o como, ¿será que sí, será que no? Tenemos que creerlo, amén, que la palabra del Señor es lo mejor. Yo sé que el mundo empieza a apretar y empieza a ponerlos empieza a ponernos entre la espada y la pared, como diciendo, hay que tener, justo ayer hablaba con Joana, que siempre el hombre ha sido materialista, pero en estos últimos tiempos somos muchísimo más materialistas. Quizás porque se tiene acceso a hacer dinero de una manera mucho más rápida, a través de las redes sociales, a través de YouTube. Hay gente que vende su vida porque es una manera de hacer dinero. Y entonces pensaba yo, cuando el Señor nos está diciendo todo lo contrario, no pongáis la mira en las cosas de esta tierra, porque la bendición del hombre no está en los bienes materiales. Y el mundo te va apretando más. No, hay que tener más seguidores, hay que tener más y más y más y más. Y es cuando dice, Señor, es que qué difícil es vivir tu palabra, qué difícil es hacerlo como tú quieres. ¿Sí? Pero ahí está la diferencia de ser un verdadero cristiano. Amén. Ahí está la diferencia de poner la palabra por obra, de ponerla en práctica, de hacer como Él dice. Tengo yo aquí puesto, y esto es importante, ponlo ahí como una bombillita, una estrellita. En poner la palabra por obra está la clave de nuestro crecimiento espiritual. Ahí está la clave. Podemos orar mucho, y orar es bueno, pero si siempre andamos buscando nuestra voluntad, no sé. Porque entendiendo la palabra es como vamos a conocer más a Dios. Entendiendo la palabra es como el Señor nos va edificando y amoldando como Él quiere. Esto es así, en poner la palabra por obra está la clave de nuestro crecimiento espiritual. Garantizado. Si no funciona, le devolvemos su pecado, dicen por ahí. Amén. Así se bajan un poquito los nervios. No sé si te estás quedando un poco de que simplemente no somos oyentes, de que aquella multitud estaba siendo oyente asidua del Señor, tú y yo también lo somos. Pero claro, ¿qué estamos haciendo con cada predicación, cada enseñanza, cada palabra que el Señor habla? De que no seamos simplemente oyentes y dice, bueno, cumplí el domingo con escuchar el culto y ya está, me voy para mi casa, no hago cosas malas, pero ya está. Es triste cuando a veces dentro de la iglesia te dicen los hermanos, no, pero eso no es malo. No puede ser malo, pero si Dios no quiere, ¿sí? ¿Cómo dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Vamos a ir a Lucas 13. Lucas 3, let. Y créeme que el Señor me hablaba porque yo decía, wow, estas personas están oyendo al Señor y yo también estoy escuchando al Señor, la palabra del Señor continuamente, estoy accediendo a la palabra del Señor continuamente. Ahora, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Las haces? ¿Haces las palabras que estoy diciendo? ¿Haces lo que se está predicando? Porque si no, pues eres simplemente oyente. Lucas 13, 20, 21. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Aquí, reino de Dios no se refiere tanto al reino venidero que vendrá en un futuro, sino más bien al dominio y la autoridad de Dios que ejerce sobre todas las cosas, sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces, lo que está diciendo aquí el pasaje es que la palabra de Dios debe ser
debe producir un cambio en nuestra vida. Así como la levadura lo hace en la masa. Si tú echas levadura en una masa, algo tiene que pasar. Si echas palabra a tu vida, si no pasa nada, es porque te está entrando por un oído y te sale por el otro. Entonces, ese cambio se produce, la palabra produce ese cambio porque se deja actuar la palabra del Señor. ¿Y cómo se deja actuar? Reteniéndola, masticándola, dice, meditando en la palabra y poniéndola por obra. ¿Te imaginas que tienes una masa extendida en una mesa ahí, que la estás amasando y tal, y pones una levadura al lado? La echas ahí. O le echas un poquito de levadura a la masa, pero rápidamente la quitas, no dejas que actúe. ¿Qué ocurre con la masa? Nada, dice Gabriel. No ocurre nada, porque no la has dejado actuar. Y si pasa algo, porque algo le cayó, al final queda peor esa masa. Entonces, si no dejamos actuar la palabra del Señor, no va a ocurrir nada. Vamos a quedar igual o si acaso peor, porque quedamos más locos. Empezamos a usar versículos fuera de contexto. Del mismo modo tenemos que dejar actuar la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y que produzca un cambio. Amén. Ya veis que estábamos hablando sobre construcción y ahora estamos hablando de comidas y de masa y de levadura. Pensaba yo esto en casa. Es porque la palabra habla de un mismo tema, o sea, habla desde diferentes puntos de vista. Esto mismo lo habla con aquel hombre que encontró la perla en un campo, también sobre la semilla, en qué tierra cayó. O sea, la palabra te habla lo mismo desde diferentes puntos. ¿Amén? No es que nos hayamos salido del tema. Vamos a ir a Santiago. Está casi al final, después de Hebreos. Santiago capítulo 1. Yo no sé si es que yo hablo muy rápido o el mensaje es muy corto, pero vamos. No, es importante que de verdad retengamos la palabra del Señor. Que no te conviertas en un consumidor y simplemente escuches el mensaje dominical. Sí, no sé si he dicho antes, ¿no? Que hay gente que va buscando a veces algo que se amolde a sus condiciones, pero sus vidas siguen igual. Porque no retienen la palabra y no la ponen por obra. Dice Santiago 1:22, ¿ya lo tenemos? Amén, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bah, tremendo versículo. Yo creo que era para haberlo puesto en la pantalla y ya está. Hermanos, este es el mensaje, aplíquelo. La palabra habla por sí, ¿no? Sobran mis palabras. Si solo somos oyentes de la palabra del Señor, nos engañamos a nosotros mismos. Si no retenemos la palabra del Señor, no la podemos poner en práctica cuando haga falta. Y si no la ponemos en práctica cuando haga falta, en esos momentos vas a ser como tú más o menos crees, como tú más o menos te han enseñado o crees que hay que hacerlo. Y al final vas a hacer cosas que no tienen nada que ver con un cristiano. Y un cristiano no es que no haga cosas malas, un cristiano hace lo que Dios quiere. Yo creo que sería la frase correcta, porque hay muchísimas cosas buenas, pero se pueden convertir en tropiezos para nuestra vida. Un cristiano no hace cosas, no es que no haga cosas malas, sino que hace como Dios quiere. Amén. Pero si tienes problemas de retención de la palabra, toma apuntes, garantizado, funciona a veces.
Vamos ahora sí a Mateo 7, a esta misma parábola de la que estamos hablando. Bueno, en realidad no hemos hablado tanto sobre la parábola. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la roca. ¿Qué tipo de oyente soy? ¿Qué decía la hermana? Amén, 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 amén. Sí, sí, edificamos sobre la roca cuando ponemos la palabra por obra. O sea, ¿qué tipo de oyente soy? Estoy escuchando el mensaje de la palabra, reteniéndolo y poniéndolo por obra. Mateo 7, 26. Aquí es donde se explaya un poquito, se extiende un poquito en cuanto a la parábola, ¿no? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ha dicho, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hemos dicho que estas personas seguramente se convirtieron en oyentes fieles. Estos son los que construyen sobre la arena. Cuando eres simplemente oyente, pero no retienes y no haces. Fíjate bien en la parábola que no estoy diciendo nada raro. Quizá hemos aprendido siempre de que si estamos fundamentados sobre la roca, si vienen problemas, en Cristo estamos seguros. Pero construir sobre la roca es poner la palabra por obra. No es estar que voy a la iglesia todos los días o que sirvo un montón. Eh, Cuando se construye sobre la arena se hace rápido, se hace muchísimo más rápido y uno hasta puede sentir hasta emoción. Ya está, ya ha terminado, ha sido rápido. Y fíjate que con los hombres de Dios, o sea, con los hombres que Dios ha tratado de la Biblia, fíjate que con todos ha llevado su tiempo. No sé si con los discípulos fue con los que menos tardó, 3 años de ministerio, pero fueron 3 años intensivos, ¿no? Esto que se lleva hoy en día, en enseñanza intensiva, les voy enseñando y van platicando, y al final eso también cuesta. Con Pablo dicen algunos que ha tardado más o menos unos 10 años, Moisés no sé si 40, uff, y hoy en día los cristianos tenemos una prisa, y tenemos muchísima prisa, y las prisas no son buenas. No sé si es porque para el Señor un día son como 1000 años y el tiempo en Él no se mide igual que nosotros. Nosotros queremos que en 2 años suceda esto y esto y esto. Y si no, el Señor me ha abandonado. Y no, y el Señor, espérate un poquito, que construir sobre la roca cuesta. Ahí en Bilbao están haciendo el nuevo parking de autobuses, y han hecho primero un agujero grandísimo, han cavado, y siempre vienen las prisas. Ahora ya está todo hacia arriba, todo, o sea, edificado, la obra negra que se dice, y ahora están metiendo prisa. Pero todo eso lleva su tiempo, llevan ahí un montón de tiempo. No es que no han estado haciendo nada, han estado trabajando y cavando y sacando tierra y piedras y tal. Durante mucho tiempo estuvieron así, que parecía que eso no avanzaba, que no había nada, pero estaban haciendo un buen cimiento, un buen agujero ahí para que los cimientos estuviesen bien puestos. Es algo que no ocurre cuando se construye sobre la arena. La arena se construye rápido y tal y cual. Es necesario que no seamos emocionalistas, ¿sí? Aquellos que responden pues a la ligera la palabra del Señor. Sí, yo iré, pero la palabra no tiene raíz, no está bien cimentada. Vamos a ver Mateo 8:19, ahí al ladito de este capítulo. Estos son unos versículos. Vamos a ver, como hay bastante tiempo, pero ya no me queda mucho, así que retén la palabra. Amén. Son unos versículos de edificar sobre la arena,
que no sabía si ponerlos porque dije, bueno, no sé si tendré tiempo, pero dije, voy a ponerlos porque el mensaje es corto. Pero es para que veas un poquito el mensaje. Mateo 8:19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso es un ejemplo. Y no sé si más o menos sabe cómo continúa. Y dice, bueno, dice Jesús, las zorras tienen sus guaridas y el Hijo del Hombre. ¿Sí? A veces respondemos muy rápido, ¿verdad? Hacemos promesas a la ligera. Yo voy, yo iré, sí, amén, Señor, yo te lo entrego todo. Bueno, pues entrégame ese noviazgo que tiene nuevo, pero Señor, pero si yo le voy a convertir, yo le voy a predicar, Señor. Además, el evangelio puede llegar a través de mí hacia él. Se habla a la ligera y se dicen cosas y nos autoconvencemos. Bueno, no voy a decir algo que viene luego. Lucas 11:27. Cuando se construye sobre la arena se habla a la ligera y se dicen cosas a la ligera que no tienen ni base ni fundamento. Son emociones. Y mire, fíjate bien esto. Este versículo, aparte, bueno, estamos hablando sobre ser oidores y hacedores de la palabra del Señor, pero este versículo también sirve para rebatir la doctrina sobre la deidad de María. Mira lo que dijo esta mujer. Lucas 11:27. ¿Lo tenemos? Dice, mientras él decía estas cosas, o sea, estaba predicando, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Le estaba empezando a brindar adoración a María. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por emoción se dicen cosas sandeces que se dicen, ¿no? Se dicen cosas que ni tienen ni fundamento ni nada. Entonces, cuando se retiene la palabra, uno tranquilo, medita la palabra, qué es lo que está diciendo, estudia a ver si para que no saques cosas fuera de contexto, para que no digamos cosas sin sentido, sino que lo que el Señor esté hablando sea cierto. Y ahora vamos a Ezequiel. Fíjate lo que ocurre. Este es un pasaje que cuando lo leí me quedé yo súper, hiper, mega, ultra, archi asombrado. Y esta semana que estaba preparando el mensaje dije, ¿dónde estaban esos versículos? ¿Dónde? Y tengo una Biblia que la he leído toda, más o menos, que es la que he usado para leer, porque hay otra que la uso simplemente para traerla a la iglesia. O sea que si la ve muy nueva, dice, no vaya a pensar que yo no la leo, sino que yo leo otra, para que se conserve más nueva. Entonces tengo una Biblia en casa que la tengo bien marcadita, que la he leído más o menos toda, creo que toda, sí, toda he leído allí, con Inste. Y dije, si no está aquí, estoy perdido, no sé cuáles son esos versículos. Y dije, bueno, tampoco me entra. Bueno, cuando lo encontré, los versículos estos de Ezequiel 33, cuando los encontré, dice, no me entra en el mensaje porque no es no es a donde quiero llevar a los hermanos para que ellos mediten. Pero viendo cómo hemos ido dirigiendo el mensaje y de lo que estamos hablando ahora, de edificar sobre la arena, que te conviertes en un oyente ligero, emocionalista, empieza a decir cosas que ni tienen ni base. Este pasaje está bien. Ezequiel 33, fíjate lo que ocurre. 33:30, por si tienes que pasar la hoja. ¿Lo tenemos? Dice Ezequiel 33:30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Ahora viene. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Sí, el 32 también. Y he aquí, tú eres a ellos como cantor de amores,
hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esto es más o menos lo que le ocurrió al Señor ahí en el Sermón del Monte. Decía, wow, qué palabra es esta, con qué autoridad habla. Cuando ponía ahí en el versículo 32, y he aquí tú eres a ellos como cantor de amor. Y dice, cantor de amores, yo meditaba eso, ¿no? Y pensaba en Alejandro Sanz, que canta así con esa voz tan melódica y que te entra al corazón y te hace llorar. Espíritu Santo. No, no es el Espíritu Santo, es la emoción. Pensaba yo en eso, decía, a veces hay a predicadores que se les tiene así, es que tiene una voz, es que habla de bonito, es que tiene una agilidad para hablar, unas palabras para hablar, que me hace llorar, me ministra cuando habla, pero simplemente se queda ahí. Que no ocurra así con nosotros, ¿no? Y es una cita que la verdad que me chocó muchísimo, ¿eh? Es una cita que te choca e incluso te echas a reír y dices, vaya, ¿cómo el pueblo puede tener así a los predicadores del Señor? Pero es algo que ocurre. Y en Isaías hay una cita que no la tengo apuntada, pero a Isaías le dicen, profetízanos mentiras. O sea, el pueblo quería escuchar simplemente lo que quería. Estos son edificaciones sobre la arena. Ahora, si edificar sobre la roca es poner en práctica la palabra del Señor, edificar sobre la arena es todo lo contrario. Es hacer como yo más o menos quiero en base a los versículos que hemos leído, que el mensaje de la palabra se amolde a mis condiciones. Eso es edificación sobre la arena. Algo que para mí sea bueno de oído, algo guay y que tenga buena presencia, ¿sí? Pero edificar sobre la arena, o sea, sobre la roca cuesta. Vamos a ir a Jeremías 17, son unos versículos súper conocidos, pero quiero que los leamos porque a veces nos volvemos un poquito como las personas de la calle. Y he dicho nos volvemos, que leemos o nos acordamos del versículo solo hasta donde nos conviene. Jeremías 17, dice 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso de perverso yo no me acordaba, la verdad. Y sigue, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. O sea, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. A veces, hermanos, ni nosotros mismos conocemos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Es el Señor quien verdaderamente lo conoce. No sé si alguna vez has emprendido algo, lo que sea, y tú te autoconvences metiendo a Dios en el saco. ¿Sí? Es como si coges un saco grande y metes, bueno, pañuelos, pantalón, botas, cuchillo, linterna, Dios también. Y es así más o menos como ocurre con nuestros sueños, ¿no? Metemos un montón de cosas ahí y luego también metemos a Dios como autoconvenciéndonos, engañándonos a nosotros mismos, dice la palabra. A veces ni nosotros mismos conocemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando a veces voy delante del Señor a orar, supuestamente presentándole mi sueño, y digo, bueno Señor, examina mi corazón y mis pensamientos, que no sea una emoción, porque ni yo sé lo que puede haber allí o qué es lo que verdaderamente quiero conseguir con mis sueños. Dile al Señor que te examine cuando tengas sueños, cuando tengas metas, cuando tengas objetivos que cumplir. Porque nos ponemos a soñar, hermanos, y créeme que fácilmente sacamos a Dios de la ecuación, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos manda en una dirección y nosotros estamos viendo otra. O quizá porque muchas veces nos estamos fijando con el vecino, no, pero es que él ya compró coche. Y es un coche grande, yo tengo que... Y quizá el Señor no quiere eso para ti. O sí lo quiere, pero no ahora o más adelante, o lo que sea, ¿no? Para terminar, hermanos,
Cuando escuches el mensaje de la palabra, no te limites solo con escucharlo, sino mastícalo, digiérelo, guárdalo y ponlo por obra. Amén. No te limites solo con eso. Si escuchaste un buen predicador o lo que sea, bueno, pon por obra lo que has aprendido de ese siervo. Si te gustó el mensaje, ponlo por obra. Y si no te gustó, digo, Señor, no me gustó, pero es que es lo que tú quieres. Lucas 6:47 dice así. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y las hace. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Hacerlas, ponerlas en práctica, ponerlas por obra. Amén, hermano. Hasta ahí el mensaje de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Amén.